Hola, vamos arrancando. Vamos a esperar unos minutos que se vaya reventando gente. Buenas. Ari, ¿se escucha bien? Vayan avisando si se escucha bien, así lo vamos arrancando. Vamos a esperar unos minutos que entre el doctor Caramelo. Avisen si se escucha por las dudas, si se ve bien la imagen. Bueno, me están viendo a mí, no está muy buena la imagen, pero por lo menos a ver si se ve claro. A ver, ahí vamos mandando la invitación. Perfecto. Buenas, ¿cómo andan? Veo muchos estudiantes de Derecho, me pone muy contento. Ahí vamos agregando al doctor Caramelo. Hola, ¿cómo estás, doctor? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, primero que nada, muchas gracias por aceptarnos la invitación. Es No, un por honor para favor, un nosotros gusto. tenerlo acá. Bueno, empiezo con las preguntas de rigor tan típicas en esta época. ¿Cómo le está llevando la cuarentena? ¿Cómo le está yendo? Espera. ¿Sí? Hola. ¿Estoy derecho o estoy de costado? No, está al revés. Si nos Y a ver, damos ¿cómo hago vuelta. para girar esto? A ver, ahí estamos. A ver. No, ahí está, ahí se ve del otro lado. Ahí está, ahí Ahí perfecto. estamos. Bueno, Ahí perfecto, perfecto. espera que veo cómo paro esto. Perfecto, ahí se ve excelente. Espera que vemos si lo puedo parar porque es un iPad y estoy tratando de... Lo tenía puesto al costado y a ver si ahí lo dejo parado. Espera, me muestro en Sí. 30 segundos. Le pongo algo detrás y listo. Esto. ¿Estamos? Estamos perfectos. Se escucha bien, ¿no? ¿Me escucha bien a mí? Yo te escucho bárbaro. ¿Vos me escuchás bien a mí? Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Buenísimo. Bueno, ¿cómo viene llevando la cuarentena? ¿Cómo vienen estos días tan Bueno, complicados? es extraña la situación, ¿no? Nos ha cambiado los parámetros a todos, nos cambió a todos los parámetros. Nos cambió desde la dinámica familiar, nos cambió desde la dinámica de lo que es el trabajo docente en la universidad. Yo también trabajo como juez, me cambió el Ujú. trabajo como juez. Estamos descubriendo la obsolescencia del sistema de justicia argentino, o sea, no la estamos descubriendo, ya la conocíamos. Digamos que ahora se pone de manifiesto de una forma grosera. Estamos poniéndonos todos a tratar de adaptarnos y pegar un salto en el tiempo, venir desde el siglo XX a parte del siglo XXI en el trabajo judicial. Lo hacemos a los tumbos, realmente no estamos nosotros preparados en una cultura de la prevención ni de la programación de crisis. Digamos que el Poder Judicial no opera con hipótesis de crisis futura, cuando realmente se ocupa de atender cuestiones críticas. Entonces debiera ser una hipótesis permanente y cada día tenemos más cuestiones colectivas, más cuestiones que pueden hacer a una crisis generalizada, cuestiones ambientales, cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, una pandemia. Entonces, debiera ser una de las áreas del Estado que debiera estar mejor preparada para atender las situaciones de crisis. No es así, lo estamos viendo ahora. O sea, es un balance negativo en definitiva del rol del Y Poder no, Judicial. negativo no, porque, a ver, hay una Sí. cuestión que es que el sistema de justicia, más allá de sus negatividades en cuanto a algunos de los componentes del sistema de justicia, como todo sistema, digo, es una corporación percibida por la sociedad, esto siempre lo digo, como oscura, poco transparente, sospechada de corrupción. En muchos casos se ha dado motivo
a considerarla corrupta, pero digo, la valoración del sistema de justicia argentino es deplorable por parte de la ciudadanía, con razón, porque ha tenido motivos como para tener esta percepción. Eh, bueno, el componente humano es lo que la va salvando. Más allá de los que funcionan mal, los jueces, funcionarios, empleados, etcétera, que siempre hacen lo posible, ponen el lomo y tratan de sacarlo adelante. Entonces, la falta de recursos se suple en gran medida con esfuerzos personales de todos los estamentos de los trabajadores judiciales. Y eso pasa también en esta ocasión. Está todo el mundo tratando de ponerse a tiro del teletrabajo. No es fácil, cambia muchas dinámicas y cuando veníamos con un proceso escrito también nos lleva a tratar de sacar las cosas y de trabajar sin toda la información que estamos acostumbrados a tener que te la da el proceso en papel. En ese sentido, usted trabajaba mucho sobre el tema de la virtualización, de la incorporación de las nuevas tecnologías Sí. al rol del Poder Judicial y como una forma de garantizar el acceso a la justicia. ¿Le parece que eso, digamos, esta crisis nos puede llevar a un desarrollo de esa cuestión o, por el contrario, que sea inclusive nuevos, se surjan nuevos obstáculos en el acceso a la justicia derivados de la tecnología? A ver, esto va a depender de las políticas de Estado. Porque, ¿qué ocurre con esto? Es claro que después de esta pandemia vamos a tener, esta pandemia va a ser un punto de inflexión, no solo en la Argentina, en todo el mundo va a ser un punto de inflexión. Es claro que a partir de lo que nos está pasando, la incorporación de tecnología a la vida cotidiana va a dar un salto cualitativo. Todo se va a tecnologizar más. Se produce como un crecimiento exponencial de lo que es el uso de tecnología. Y acá viene una preocupación muy grande. ¿Por qué? Porque el derecho al acceso a la tecnología, que era uno más de los derechos que nosotros podíamos discutir cuando discutimos de derechos humanos de naturaleza económica, social y cultural, pasa a ser un derecho extremadamente relevante. Y nosotros nos podemos encontrar con distintas clases de personas. Digo, podemos empezar a tener clases vinculadas con el acceso o no a la información y a los recursos tecnológicos. Yo hablo acá, vos estás en tu ámbito, los dos tenemos aparatos con los que nos podemos conectar, los que nos están escuchando tienen acceso, pero no lo tiene toda la población. Y esto pasa a ser muy relevante cuando se trate de educación. Digo, nosotros vemos la importancia estratégica de planes como Conectar Igualdad en algún momento y la concepción ideológica que llevó a la reducción o a la limitación de esos planes y cómo impacta en las posibilidades de desarrollo futuro. Lo que se supone que era una adecuación más moderna era todo lo contrario. Lo moderno era darle computadoras a los chicos en los colegios y Claro. permitirles conexión y asegurar esa conexión. Entonces, tiene que haber políticas de Estado concretas para asegurar que toda la población tenga acceso, porque vamos a tener las clases de los incluidos y los excluidos. Pensá en los trabajos, por ejemplo. Teletrabajo. No todo el mundo puede hacer teletrabajo. Un obrero de la construcción no hace teletrabajo. El personal doméstico no hace el teletrabajo. Los que atienden en comercios minoristas, como los yanquis tenían los white collar, los trabajadores de cuello blanco, nosotros vamos a empezar a tener personas que van a tener un estatus laboral vinculado con el uso de la tecnología y las posibilidades de teletrabajo y otras que no. ¿Cómo vamos a evitar que en las condiciones de teletrabajo se negree? Haya más trabajo en negro y demás. Tenemos que pensarlo. Desde el punto de vista de la universidad, desde el punto de vista de los operadores del derecho, tenemos que pensar cómo lograr que la incorporación de tecnología sea un factor de igualdad y no de discriminación. Cómo lograr que la incorporación de tecnología no le dé un recurso a los vivos para explotar a los más débiles. Entonces, todo eso nos lo tenemos que plantear y discutir ahora. Estas son las cuestiones que tenemos que estar pensando.
nosotros en la universidad, alumnos, profesores y en todos los ámbitos, la universidad tiene que generarle mejores respuestas a la sociedad. Entonces, el trabajo universitario de la comunidad universitaria tiene que ser estar pensando estos temas, darles insumos de pensamiento a los que tienen que tomar decisiones, tratar de trabajar en esto, tratar de asesorar a los órganos legislativos y a lo necesario para lograr que se genere más equidad. Aprovechar la crisis que genera la pandemia para generar más igualdad y no profundizar las desigualdades y las vulnerabilidades que sufre algún sector de la población, ni ampliar los sectores extremadamente vulnerables. Entonces, eso se plantea. Después nosotros vamos a tener otros, interrumpime cuando quieras, porque yo me No, no, engancho. no, me encanta igual, Eh, me encanta. si no tenemos otras situaciones. Eh, Se viene discutiendo hace tiempo la cuestión de la telemedicina, por ejemplo. Entonces, también tenemos que prever esto. ¿Por qué? Porque esta no va a ser la última pandemia. No quiero ser fatalista, pero si uno lo mira, nosotros tuvimos la del SARS, tuvimos la del H1N1 en el Claro. 2009, ahora tenemos esta, cada una parece ser peor que la anterior. No es como la del 1918, ¿no? La de la gripe No, no, española, por supuesto. que todavía se discute si mató 30 o 50 millones de personas. Esas son las discusiones que te encontrás en Internet. Digamos, tenemos una capacidad tecnológica y de respuesta que permite atemperar y también respuestas positivas del Estado, porque la decisión del gobierno argentino de bajar la actividad y mantener el aislamiento social para bajar la curva es una decisión estratégica que determina que hoy estemos con la poca cantidad de casos fatales que tenemos. Afortunadamente, que estemos corriendo la curva. Entonces, nosotros nos encontramos con que va a haber toda una reformulación también de la atención a la salud, porque vamos a mantener estos riesgos a futuro y es probable que si nosotros nos tenemos que plantear mantener alguna población aislada ante estas crisis, tenemos que pensar en hipotéticas crisis futuras, tengamos que tener recursos tecnológicos para que puedan tener control médico adecuado, sin necesidad de estar trasladándose. Hoy un paciente que está aislado en su casa porque tiene síntomas o le han diagnosticado COVID-19 y o coronavirus y se le permite estar en su vivienda a lo mejor y no internado. Creo que están internando todos ahora, pero va a haber un momento en el que no van a estar internados, o como pasa en España, que están en las viviendas, muchos con el virus, tiene que poder tener control médico a distancia, etcétera. Eso también hace no solo lo educativo, sino también hace el acceso a salud futura. Entonces, en el futuro nosotros vamos a ver que acceso a la salud, a la educación, etcétera, van a ser importantes. Y entonces habrá que exigirle a las empresas constructoras, como se les exige hoy, que aseguren condiciones para que las personas con discapacidad motora puedan entrar a los edificios que se construyen nuevos, etcétera, y puedan desplazarse por ellos, que tengan adecuada conectividad, no ya como un recurso de venta. Digo, te ofrezco, no sé, tengo fibra óptica dentro del edificio, sino como una exigencia. Y a las empresas proveedoras de servicios públicos también mejorar la conectividad. Hay pocas iniciativas. Digo, esta va a tener que ser una política de Estado, en todos los países, en las provincias, en los municipios. Una política de Estado de asegurar conectividad para que aun cuando ya después volvamos a vernos las caras, a poder estar cerca, y estar cerca uno de otro y abrazarnos, y podamos volver a compartir los espacios de trabajo, de comida y demás, va a subsistir un incremento de la utilización de la tecnología y a eso hay que darle respuesta para que todos puedan acceder. Hay que ver, bajar los costos, tratar de tener una buena difusión de tecnología y de acceso por redes para toda la población. Me interesa también, usted plantea, digamos, este doble juego de la tecnología, digamos. Por un lado, puede mantener esa presión de las desigualdades, pero al mismo tiempo también, por un Estado que las regule, por un Estado que lleve adelante políticas, digamos, activas, puede generar inclusive achicar esta brecha de desigualdad. Ahora, lo que yo me pregunto es, actualmente, por ejemplo, y volviendo un poco a la cuestión del rol del Poder Judicial, hay un montón de herramientas que, tanto la firma electrónica, tanto lo que son las herramientas digitales, que ya están en funcionamiento, pero que bueno, muchas veces por falta de conocimientos, por falta de acceso, es muy difícil poder aplicarlas. En este momento, ¿se están utilizando en algunos juzgados? ¿Sirven por lo menos? ¿Tienen algún tipo de utilidad?
o siguen manteniendo más o menos las mismas A- lógicas del Poder Judicial. Eso depende de cada juez en gran medida. Hay jueces Bien. que le han, que yo en mi caso, yo tengo dos juzgados a cargo y me ocupé ya cuando empezó la posibilidad de tener VPN, conexión VPN a distancia, y me ocupé de que todos los empleados del juzgado fueran tramitando sus claves VPN y fuéramos probando a ver que estuviéramos todos bien y solucionando los problemas de conectividad porque muchas veces eran problemas de instalación en la máquina, programas, cosas que había que desinstalar, ir solucionándolo y esperar en condiciones. Cuando nos dijeron hay que empezar a trabajar, estamos en condiciones de empezar a trabajar. En ambos juzgados tengo alguno que no está en condiciones de Claro. hacerlo por problemas de su equipamiento, del equipamiento que tiene en su casa. Porque en esto vemos que en general nos pasa a nosotros, a los bancos, a un montón de gente, estamos poniendo nuestros recursos personales para en función del trabajo. Entonces, hay gente que de pronto no tiene la máquina idónea para poder conectarse y no se puede conectar. Entonces, también vamos a tener que pensar a futuro la, la solución. Yo veo, por ejemplo, los colegios. Una de mis hijas está en el colegio secundario y en los chats de padres se está viendo cómo solucionar los problemas de los chicos que no tienen conectividad. ¿Cómo hacemos para poder lograr que todas las familias tengan al menos una máquina con posibilidad de acceder? Y vos tenés muchas casas donde hay una máquina que la usa padre y madre para trabajar, los chicos para el colegio y qué sé yo, que se superponen una serie de actividades. Todo eso nos está pegando, nos agarró de sorpresa. Sí. Entonces, nos iremos adaptando. Hoy día en el Poder Judicial, no. Yo te diría que no es óptimo el funcionamiento. No. Estamos como gateando y arrastrándonos, digamos, tratando de ponernos de pie en todos los juzgados. Hay otros juzgados donde los jueces decidieron esperar a volver y solo despachar las cuestiones urgentes. Mi idea es que durante este periodo esto sirva de un entrenamiento del equipo de trabajo y entonces estoy toda la mañana con el WhatsApp de los dos juzgados viendo consultas, viendo lo que va ocurriendo, el secretario trabajando, el prosecretario trabajando y respondiendo consultas. Hoy en mi juzgado, secretario y prosecretario hicieron un video del que yo decidí voluntariamente no participar para que nadie se inhiba de decir lo que quiera, con la gente del juzgado como para ir resolviendo dudas, viendo cosas. Es lo que se nos va ocurriendo y seguro que hay otros que tienen ideas mejores y hay otros que deciden no llevar adelante ninguna idea. Este es el tema. No hay tampoco criterios generalizados. Nosotros seguimos trabajando con una estructura del siglo XIX para resolver problemas del siglo XXI y ahora le metemos un poco de tecnología. Porque cada juzgado es un feudo en este sentido. Es como que está aislado del resto. ¿Sí? Del otro lado de la frontera está el otro juzgado. Pero no hay criterios uniformes, no hay, tampoco hay mucha disposición o calidad. Se tratan las cámaras de dirigir esto, pero bueno, no es fácil. No es Y fácil. justo mencionando el tema del rol, digamos, del Poder Judicial y del funcionamiento, no puedo evitar pensar automáticamente en la discusión sobre la democratización del Poder Judicial. Y ahí viene a colación el tema de qué idea o qué políticas se le ocurre a usted o usted opina se deberían poder implementar para tener un Poder Judicial, sí, autónomo, pero también que sea más transparente, que sea más y que en definitiva esté más al servicio de los intereses de los sectores populares y de la población en general. Mira, hace varios años hasta diciembre del 2015, había una editorial, que era la editorial Infojus, que dependía del Ministerio de Justicia. Y muchos participábamos de la actividad de Infojus, de diversas... Y había una revista, que era la revista de Derecho Público, y yo publiqué un artículo en la revista de Derecho Público defendiendo expresamente la política del ingreso democrático al Poder Judicial. El Poder Judicial funciona, todos entramos. Yo entré porque mi viejo conocía a un prosecretario que me hizo entrar. Y eso es un filtro. Es un filtro que termina logrando que el Poder Judicial funcione como una suerte de casta, que responde a los intereses de una determinada clase social, que es la de los que se vinculan entre sí para poder ingresar. Y es importantísimo en una sociedad democrática que eso no se hace.
que pueda entrar todo el mundo que esté en condiciones de entrar y que cumpla con los requisitos mínimos de idoneidad, que eso es lo que pide el artículo 16 cuando establece que la idoneidad es el criterio de selección para ocupar los cargos públicos. Entonces, toda persona habrá que poner un examen de ingreso, lo que sea, un test o un curso de ingreso, pero todo el que lo pruebe, y ahí hay que asegurar, porque nosotros hoy día, sí, todo el mundo se puede inscribir, pero uno sigue eligiendo una lista. Tal cual. Entonces es importante que se establezca un mecanismo de sorteo, digamos, que la cobertura de los cargos se hagan por sorteo de las personas que van ingresando. Yo sé que me van a reputear de mis colegas porque en general no es la idea que predomina, ¿sí? La primera objeción va a ser, ¿y si en el sorteo te tocó uno que no es bueno? Mirá, yo conozco tantos que no son buenos que fueron elegidos a dedo, y en última instancia se aprobó el curso de ingreso o el mecanismo que se ponga de selección, cabe considerar que está en condiciones de idoneidad. Y si no, habrá que revisar los mecanismos de selección y poner uno que asegure la idoneidad, pero que no sea uno que tenga sesgos que aseguren que solo entren los mismos que habrían entrado a dedo. ¿Me explico? Sí, también. Esto es algo que está bastante estudiado en materia de selección, ¿sí? Porque si vos pones determinados criterios de selección, vos te asegurás ir decantando y que no vayan entrando algunos y sí otros. Entonces, hay que estudiar mucho esto, los mecanismos de selección, ver cómo se logra un ingreso democrático, plural, igualitario, ¿sí? Igualitario, ampliamente igualitario, porque hay que asegurar que no haya discriminación de ningún tipo en el ingreso, ni por orientación sexual, ni por origen o clase social, o origen social educativo, o lo que fuere. Digamos que esto hay que asegurarlo mucho. Y si tiene que haber por tiempo cupos, porque, por ejemplo, eh, para asegurar parte, para asegurar que una parte del ingreso, que haya tratamiento igualitario y que haya una parte que corresponda a la población LGTBI, habrá que disponerlo, pero hay que preverlo y hay que tomar las medidas necesarias para asegurar esto, porque si no, lo único que hacemos es reproducir la misma discriminación que se da en la sociedad dentro de... Yo me acuerdo hace años, vos fíjate una cosa, los casos, repito, Gottschall y Hoff de la Corte, son casos donde se discutió, en Gottschall y Hoff, se discutía si podían ser funcionarios judiciales o jueces personas que habían nacido, Gottschall en Alemania, Hoff en Holanda, y, y eran ciudadanos argentinos, si podían ser jueces. Entonces, tenemos una idea de separar lo distinto, lo extraño, digamos que no se la Corte obviamente dijo que sí podían, que era discriminatorio que no se les permitiera. Entonces, y estamos discutiendo con gente que había nacido en Alemania o en Holanda. Lo que digo es, Y, nosotros podemos plantear la discusión y sería mucho más ah, actual y mucho más razonable con colegas que nacieron en países limítrofes o en países de la región. Y debiéramos dar la misma respuesta y tener pluralidad. Tenemos que tener diversidad. En la composición de los cuadros judiciales tiene que haber la misma diversidad que tenemos en la sociedad. No tiene que ser un esquema distinto. Si no, parece como un control de tropa de ocupación. ¿Sí? Es lo que mi amigo Víctor Triunfetti llama los jueces coloniales, digamos, o sea, funcionar con una mentalidad que no es una mentalidad de incorporación, de diversidad, de pluralidad, que asegure un poder judicial que dé respuestas igualitarias y que pueda juzgar de una perspectiva igualitaria a todas las personas que llegan a reclamar justicia. pienso aparte de los fallos que menciona, no son fallos de 1810 o son fallos relativamente en el tiempo reciente, son del año 2000, 2000 y algo, si no me Sí, equivoco. recientes, pero también tienen 20 años. Claro, claro. Vos Ya no fijate, tanto siento. vos fijate lo que nos pasa a nosotros con las discusiones. Digo, nosotros discutimos sobre medio ambiente sano y el caso Mendoza y el tema del saneamiento del riachuelo. Y es de 1887 el caso de los saladeristas Podestá.
Sí. donde se decía ya que nadie tiene derecho, en virtud de su derecho de propiedad, a afectar la salud, a la vida de los demás, por los saladeristas de la cuenca del Riachuelo. Y seguimos discutiendo las mismas cosas. ¿Por qué pasa eso? Porque los intereses económicos que se enfrentan son muy fuertes. Porque no es, porque nosotros hablamos de derechos humanos y están concebidos fueron concebidos en la lucha del hombre frente al Estado, porque el Estado era eventualmente el que avasallaba los derechos individuales. Pero hoy día tenemos grupos empresarios que pueden avasallarlos con mucha más fuerza que el Estado. Y en una sociedad donde de pronto también hay que ver, y cuando se piensa en cómo se van a diseñar las redes y el acceso, ¿en manos de quién lo vas a dejar? ¿Lo vamos a dejar en manos de oligopolios, de monopolios? ¿O el Estado va a tener un rol activo y fuerte en eso? Porque es un negocio inmenso. Y no me cabe ninguna duda que va a haber una lucha muy fuerte por el control de ese mercado. Entonces, no es solamente decir sí, vamos a asegurarlo, porque si vos decís sí, lo vamos a asegurar, y listo, llamo, que vengan los privados y lo hagan. Ojo, yo no digo que no tenga que participar, pero hay que ver cómo se hace también, para asegurar que no esté en manos de unos pocos, que vayan a condicionar políticas futuras, que vayan a condicionar qué grupos acceden o no. Digo, hay un montón de discusiones en torno a esto, como también se da la discusión, por ejemplo, del principio de neutralidad en la red, que vuelve a ser una discusión muy importante. ¿Por qué? Porque si no el operador te conduce los sesgos de información, de acceso, etcétera, hacia donde él quiere, que tiene que ver con sus intereses económicos y empresarios. Entonces, ¿cómo aseguramos también? La discusión de neutralidad en la red es otra discusión que se tiene que venir con esto. No es menor. Digo, esto nos abre un montón de cuestiones. Un montón de cuestiones. El manejo de los datos privados. Vamos a poner tanta información en Internet, la venimos poniendo. ¿Qué es lo que vamos a poder controlar de nuestra vida privada? Porque digo, hoy día, por ejemplo, cada día vos ves, nos conectamos por tal medio, ¿no? Usamos Jitsi o Zoom o usamos una cosa o la otra. Vos agarrás las condiciones de uso de algunos de ellos y te dan ganas de salir corriendo. Y Bueno, estamos, hoy mismo hubo un escándalo sobre Zoom por eso, por el tema de la filtración de datos, de información. pero yo le propongo a cualquiera que esté viendo ahora que baje y mire las condiciones de uso de Zoom. Vos le cedés acceso a las claves que vos podés poner en la máquina a Zoom. Una Entonces, locura. ¿qué ocurre? Hay un automatismo con esto. Y nosotros le damos acepto sin leer las condiciones. Sin leer las condiciones. Entonces ese es el problema. Se generan como ciertos automatismos donde el derecho se licúa. Porque vos podés poner muchas reglas, pero si la gente adopta la costumbre, entonces también es una cuestión de información y de formación. De explicarle a los usuarios de los distintos sistemas, a los consumidores en las relaciones de consumo, que es importante, y esto hay que educarlo también, esto tiene que ser parte de las plataformas educativas, en los sistemas educativos, que se lea eso, que se discuta, que se entienda, que a lo mejor hay que decidir no utilizar determinada aplicación porque lo que estás cediendo son datos relevantes de tu persona, de tu vida, o por lo menos si lo haces, hacerlo a conciencia. Todas estas son las discusiones que nos va a plantear el cambio tecnológico. Esto es así. Y acá hay otra cuestión. Yo doy contratos en la facultad y siempre insisto en lo mismo. Lo tengo escrito y lo vengo diciendo desde hace algún tiempo. Eh, y ahora parece para mí mucho más claro que en otros momentos. Se difuminó la frontera entre lo público y lo privado. ¿No? Se sigue hablando de derecho privado, pero el concepto de derecho privado es un concepto que confunde hoy. No explica, porque cada día lo privado está atravesado más por intereses de lo público. Y cada día se necesita más del Estado para poder proteger a los privados en las relaciones supuestamente paritarias que surgirían de un contrato y que no lo son. Digo, me parece que esto deja en claro la reformulación del rol del Estado. Esto, porque hemos visto a gente que era Dalí del libre mercado Todo mínimo, claro. reclamar un mayor rol del Estado. Entonces, ¿cómo es el tema?
¿El mayor rol del Estado solo se tiene que dar en situaciones de emergencia? ¿O tenemos que estar permanentemente preparados como para poder atender estas cuestiones en salud, educación, etcétera, y tener una sociedad fuerte? Una sociedad fuerte para las personas, no para los grupos de poder. Entonces nosotros necesitamos que los grupos de poder existen en toda sociedad, hay que lidiar con los grupos de poder y hay que poder metabolizar los ejercicios disfuncionales de ese poder, desde una sociedad fuerte. Entonces, lo importante es lograr una sociedad muy fuerte en los lazos de la sociedad civil, de la sociedad de todos los días, de la sociedad de los que andamos por la calle, de los que laburamos, y eso es lo que hay que fortalecer. Y tenemos que trabajar, y a mí me parece el desafío para quienes tenemos alguna perspectiva del derecho inclusiva, para quienes trabajamos desde esa perspectiva del derecho, pensar esto y estar alertas, muy atentos, porque en todo momento estamos lidiando con gente que ya tiene estas cosas muy estudiadas, muy practicadas, y que apenas bajemos la guardia van a volver a establecer sistemas que van a limitar el acceso, que van a limitar los derechos, y tenemos que trabajar por una sociedad de inclusión cada vez más amplia y más fuerte. Le hago una pregunta, doctor Caramelo, dado su trayectoria, digamos, y los temas que ha trabajado, muchas de las consultas que nos llegan normalmente tienen que ver con dos cuestiones referidas a este periodo de cuarentena. Una es sobre el tema de los derechos del consumidor, que ya de alguna forma ya expresó, y otra es por el tema fundamentalmente de los desalojos, y especialmente de los desalojos que se producen en los sectores más expuestos de la sociedad, el colectivo travesti trans, por ejemplo, los sectores más populares, que, o en el caso de la ciudad autónoma, viven generalmente en hoteles o en, digamos, establecimientos más precarios, y que en lugar de tener un Estado que los pueda contener, muchas veces se enfrentan a lo peor del Estado, a un Estado que los persigue en lugar de contenerlos. ¿Qué se puede hacer ante estas situaciones? Y teniendo en cuenta que muchos de los que nos están mirando son abogados, abogadas o estudiantes de derecho, ¿qué herramientas se cuenta para poder, digamos, colaborar con esta cuestión? Bien, vamos con la segunda, después si querés completamos la primera. Vale, Vamos con los perfecto. desalojos. Eh, por ahora, vieron, están las normas que por 180 días suspenden los desalojos para atender a la pandemia. Digo, si estamos tratando de que toda la gente se proteja y se quede en las casas, lo último que hay que hacer es poner a la Claro. gente en la calle, echarla. Desde el otro punto de vista, eh, esto te define lo que es la perspectiva ideológica de los jueces. Lo pone en evidencia. ¿Por qué? Tradicionalmente, los jueces, especialmente los jueces civiles, operaron sobre la centralidad del derecho de propiedad frente a la cual, frente al que los derechos humanos de naturaleza económica, social o cultural parecían una cosa extraña y deforme, que no... eh, yo me acuerdo de algún juez que en algún momento, yo hablándole del Pacto de San José de Costa Rica, me dijo, a mí me importa un corno San José de Costa Rica y su pacto, Ah, digamos. bueno. Te encontrabas, ya, digo, post reforma constitucional del 94, te encontrabas con estas situaciones. Y, y sigue estando embrionariamente, ideológicamente, en gran parte esto. Entonces, nosotros tenemos que operar desde el punto de vista de la perspectiva constitucional. Vos tenés ideológicamente la primera cuestión que vos te tenés que plantear es, no estoy hablando de ideología partidaria, sino No, no. viéndolo desde el punto de, obviamente todos nosotros tenemos nuestra ideología, desde el punto de vista político partidario, digamos, pero vos podés plantearte qué grado de intervención, digamos, en el análisis le vas a dar a los derechos humanos de naturaleza social. Y estamos los que consideramos que tiene que haber un balance de derechos, donde vos no le podés dar preeminencia al derecho de propiedad por sobre el otro, pero que tenés que atender el conjunto de derechos que puedan estar involucrados en una situación. Y acá voy a esto. El propietario, supongamos que es un propietario que está reclamando, también se puede mezclar con una relación de consumo, porque a lo mejor es una empresa que tiene edificios y Tal cual. alquila, o viviendo, lo que sea. Pero el propietario tiene derecho a recobrar el pleno uso de la propiedad en caso de que no le paguen, etcétera, ta, ta, ta. Esa es visión tradicional del derecho de propiedad. Del otro lado, nosotros tenemos personas que pueden quedar en situación de calle. Entonces,
depende cómo los jueces trabajan también el proceso. Nosotros lo que hacemos es pedirle desde el inicio del proceso ya una determinación de cuál es la situación en la vivienda. O sea, le pedimos a los oficiales notificadores que nos informen si hay chicos, si no hay chicos, si hay adultos mayores, si hay personas con algún grado de discapacidad o alguna enfermedad crónica o lo que fuere. Con base a esa información ya empezamos a trabajar. ¿Por qué? Porque le tenemos que exigir al Estado que dé respuestas. Le tenemos que exigir al Estado, y ahí surge, yo no, a lo mejor no le puedo pedir al particular que subvencione el problema de vivienda de la familia que está ahí. ¿Por qué? Porque a veces nos pasa que tenemos lo que llamamos la tormenta perfecta, que es que tenés vulnerables de los dos lados. Yo he tenido casos de señoras jubiladas que se habían quedado solas, que no tenían hijos, no tenían familia, que la pudiera asistir, que vivían en el tres ambientes que habían vivido con su marido antes de enviudar, bla, 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 y que como no les alcanzaba la jubilación, alquilaban ese departamento y se habían ido a vivir a uno de un ambiente para con la diferencia suplementar y tener un ingreso. Esa persona, si no le pagan, está en una situación también desastrosa. Hay que ver caso por caso. Los chicos que son alumnos saben que siempre digo lo mismo. La primera respuesta que debe dar un abogado ante las preguntas que se le formulan en general es depende. Depende de las circunstancias del caso. Cada caso plantea circunstancias distintas. Entonces, frente a esta situación, nosotros lo que tenemos que hacer es activar el rol del Estado. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que prevé la protección de la vivienda adecuada, establece en la observación general número 7 los criterios que hay que tener para poder llevar adelante un desalojo. Y una de las cuestiones que plantea es que no se puede dejar gente en situación de calle. Entonces, los desalojos se deben concretar cuando hay una situación resuelta en cuanto a dónde va a ir las personas que va a ser desalojada para que no quede en situación de calle, entendiendo esto en los términos de una adecuada protección. ¿Por qué? Porque en el fallo Kisber Castro de la Corte Suprema, la Corte ya estableció que los paradores, por ejemplo, que proporciona el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no son la solución idónea para los casos de chicos con discapacidad o casos de chicos en general. ¿Qué proceso educativo puede seguir un chico que todas las noches duerme en un parador, se tiene que ir durante el día y tiene que volver a buscar a ver si logra lugar en el parador la noche siguiente? Entonces, cuando vos tenés chicos en situación de escolaridad, tenés que buscar soluciones con cierta permanencia. La Ciudad de Buenos Aires, y pongo el ejemplo por la Ciudad de Buenos Aires porque es en el ámbito donde ejerzo, digamos, como juez. Claro, porque O sea, nosotros como jueces nacionales tenemos cosas de distintos lugares del país, pero centralmente la mayoría de la Ciudad de Buenos Aires. no, y aparte Eh, es el distrito, digamos, más poblado también y donde mayor se y nota. donde tenemos la mayor complejidad, porque, y además es plenamente urbano, o sea, se dan toda una serie de características que le dan un tono muy particular a esto. ¿Qué pasa? Durante tiempo nosotros teníamos la solución de los hoteles. Y hace unos años que empezamos a encontrarnos con un problema, que es que la Ciudad de Buenos Aires no enviaba gente a los hoteles. La explicación que me dieron a mí, los funcionarios del gobierno de la ciudad, fue que no enviaban a los hoteles porque los hoteles no contaban con habilitación vigente, pero Bueno, seguían abiertos. claro. Digo, si no tiene habilitación vigente, ¿por qué sigue funcionando? Vos lo dejás funcionar y que se aloje gente ahí. ¿Por qué no tiene habilitación vigente? Porque a lo mejor no tiene habilitación vigente porque es un peligro el lugar. Y estás dejando que se Claro, aloje gente ahí. Entonces lo dejas abierto, pero no sirve para una solución habitacional de emergencia. Este doble discurso, esta esquizofrenia que tienen las administraciones, muchas veces nos complica. Y entonces nos pasa que a veces nosotros le ordenamos al gobierno local que dé alguna solución habitacional. Yo, en lo personal, tengo que decir que en los casos de mi juzgado me encuentro con que el gobierno de la ciudad da buenas soluciones habitacionales o da respuesta. Yo creo que es también porque en su momento nos peleamos mucho. Yo les he hecho denuncias, o sea, en su momento denuncié al jefe de gobierno por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Se han dado estas circunstancias, no al actual, sino al anterior. Se han dado estas circunstancias y nosotros pudimos construir en el juzgado una solución en un caso de un conventillo del barrio de La Boca, frente a la Plaza Solís, en la calle Ministro Brin,
que fue una solución que nos permitió evitar el desalojo de un conjunto de familias que vivían ahí hacía 30 años y que pudieron continuar con sus vidas ahí. Y esto se hizo en un proceso judicial. Lo señalo porque no siempre la solución judicial, yo me acuerdo cuando estábamos construyendo esa solución, un colega supuestamente con años de experiencia me dijo a mí como, vos no entendés, vos estás perdiendo el tiempo buscando esta solución. Yo esto lo soluciono en 2 minutos con la Guardia de Infantería. Bueno, Él creía que esa era una solución. Y tenés ese problema, que hay muchos jueces que creen que esa es la solución. es una Y cuestión eso es ideológica lo que también. prevé nuestro sistema constitucional. No es que lo que prevén las normas incorporadas a la Constitución. No es lo que, no es lo que prevé la observación general número 7 que tenemos que aplicar como norma interpretativa del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entonces, este es un problema de visión, de análisis de lo que son las normas jurídicas. Y esto funciona así porque por el sistema este de aislamiento que tenemos, porque cada juzgado opera, como dije hace un rato, como una unidad aislada, donde el juez interpreta como le parece, va a una cámara que depende de la sala donde te toca, interpreta como le parece, y después tenés la Corte Suprema que decide cuándo entra o no en la consideración de los casos. Y cada tanto pasa algo, como el caso Kisber Castro, donde abrió el caso, dio una solución que tiene sus bemoles, porque también hace la interpretación respecto de la gradación, digamos, que se tiene que dar y de la posibilidad de gradación legislativa que tienen que dar las administraciones locales, las legislaturas, con relación a cómo se interpreta el derecho de vivienda, que no necesariamente uno tiene por qué compartirla, esa interpretación. Pero bueno, por lo menos atendió el caso. Nos quedaba Perfecto. algo. Sí, ¿Me habías la preguntado? otra pregunta se refería al tema de los derechos de los consumidores, fundamentalmente. ¿Cómo lo tomamos en consideración? Teniendo en cuenta que, bueno, obviamente en estas situaciones de crisis se generan muchas veces ciertos excesos por parte fundamentalmente de las cadenas formadoras de precios, o también, o sea, si bien hay distintas políticas llevadas adelante desde el Ejecutivo para priorizar los ingresos de los monotributistas y de las pymes, ¿cómo evitar, digamos, cómo llevar adelante un cierto control, respetando también y entendiendo la situación de complejidad también, ¿no? Mira, me parece que es muy difícil llevar control hoy, que se va a poder construir, Ujú. pero que implementar un control hoy por medios digitales y con todos los problemas que está atendiendo el Estado Nacional puede ser problemático, pero sí creo que se va a construir. Es un área que hay que robustecer y desde esta perspectiva de lo que estamos diciendo. Como vos prevés el acceso, vos tenés que prever que el acceso no sea un acceso que vulnere derechos. Y el acceso es el acceso a todos los recursos que te va dando el mercado. Porque el mercado, tal como lo tenemos diseñado en la Argentina, es canal de provisión de la gente, provisión de cobertura de necesidades básicas. Entonces el Estado puede estar cubriendo necesidades básicas en determinados sectores que se pueden ver aislados, que pueden tener una situación, pero los sectores con acceso, los sectores medios de la población, lo cubren a través de los efectores de comercio y demás. Entonces, ahí tiene que haber una regulación de mercado. Y lo que tenemos que fortalecer desde esa perspectiva son los canales para que las situaciones de abuso puedan ser denunciadas y que exista respuesta y se pueda canalizar. Algo que se desactivó bastante en los últimos años. Digamos, uno ve que han crecido de pronto sectores que tienen políticas abusivas, sectores que hacen intermediación en la comercialización de bienes y servicios que te dicen que en las condiciones generales, que son cláusulas totalmente abusivas y carentes de validez, por lo tanto, que el proveedor puede alterar las condiciones de provisión del producto una vez cerrada la operación y cosas por el estilo. ¿Sí? Digo, el mayor mercado de intermediación libre de la red tiene esas condiciones y lo usa el país entero. O sea, se Bueno, comercializa por ahí constantemente y tiene esas condiciones abusivas. Entonces hay que trabajar sobre eso. Y
Me parece que es una solución que deberá tener sus lineamientos, deberá ser primero sentarlos y decirle, mira, esto lo tenés que cambiar porque es contrario a la ley, y si no hay una respuesta negociada, buscar una situación, digamos, la adopción de políticas eh, sancionatorias en la materia, o lo que pueda corresponder. Y después necesitamos otro problema que es la identificación adecuada de los proveedores en la red. Eh, la desmaterialización de las cosas que genera los soportes digitales hace que vos no tengas claro con quién estás contratando. Y eso es complicado, sobre todo a la hora de los incumplimientos y de poder exigir reparaciones en caso de que te genere algún daño el incumplimiento o un cumplimiento defectuoso. Entonces, me parece que hay que trabajar mucho también en la adecuada identificación de quiénes son los proveedores y tener claro qué persona está detrás, una razón social. Y eso corresponde también a los operadores de la red y que no estén cubriéndolo, sino permitiendo que esto sea explícito frente a la persona, aunque sea en el momento de cerrar la operación, digamos. Eso es importante también para la protección de los derechos de los que puedan ser perjudicados. Perfecto, muy claro, muy, muy claro. Luego, otra pregunta, doctora, referido más a su rol como docente. Si no me equivoco, usted es docente en la Universidad de Buenos Aires y también es docente en la Sí, Universidad Nacional de Avellaneda. sí. Quería consultarle cómo observa de qué manera se adaptaron ambas universidades a la situación, o sea, a través de los medios digitales, si nota alguna diferencia entre una y otra, no en términos de comparar mejor o peor, sino ver distintas herramientas que hayan utilizado, que podrían complementarse. Y también, un poco en esa línea, de lo que usted había dicho justamente del rol de la universidad como formadora de un nuevo sentido común hacia el Poder Judicial y hacia el Estado, si ve algún avance también en ese sentido, a través de las universidades del conurbano, a través de la propia Universidad de Buenos Aires, ¿qué observa al respecto? A ver, mm, empiezo por Sí, un por donde quiera. señalamiento personal. Eh, yo me crié en la UBA, ¿sí? Fui a un colegio secundario de la UBA y estudié en la Universidad de Buenos Aires. Hice posgrados en la UBA y enseño en la UBA. Por eso, con todo el dolor del mundo, me parece que la UBA está anquilosándose, está cerrándose en gran medida, está con la anquilosándose en el sentido de está como artrítica en sus respuestas en gran medida a la sociedad y a lo que es el alumnado. Yo veo que no hay, salvo contadas excepciones, no hay un trabajo de producción de conocimiento universitario, de debate, en el ámbito de los profesores, ¿sí? Ujú. Siempre las agrupaciones movilizan y tienen otra dinámica, y eso siempre le ha dado vida a la universidad. Yo participo de la actividad de la Universidad de Avellaneda con una felicidad enorme. Realmente es algo que coincidimos, yo veo como otra mística entre todos los que somos profesores en las universidades del conurbano, porque en gran medida vos notás que en la Universidad de Buenos Aires hay mucha gente que es docente por la chapa que le puede dar ser docente de la Universidad de Buenos Aires, porque vende después, no sé, algunas circunstancias, no lo digo todos, está lleno de profesores que realmente se Obvio. dedican y que gente que le pone el alma. Eh, en la Universidad de Avellaneda, hablo por ella, que es la que conozco, eh, todo el mundo tiene un compromiso enorme por el trabajo docente. Y toda la universidad en sí tiene un compromiso enorme con lo que esto implica. Y yo me encuentro ahí con, con historias que me, que me conmueven, digamos, que me hacen ver que la universidad acerca una posibilidad de inclusión donde casi la mayoría de los alumnos que tenemos eh, tienen, son la primera generación universitaria de sus familias. Son familias que son los primeros en ir a la universidad en sus familias. Y
y ven esto como una posibilidad de cambio, pero también de compromiso. Es toda gente muy comprometida con lo que es la visión de la realidad. Desde el punto de vista de la organización, el campus de la Universidad de Avellaneda es una masa. Es buenísimo. Es buenísimo. Me encantaría tener ese campus en la UBA. Es mucho mejor, mucho más dinámico, da muchos más recursos, etcétera, que el que tenemos en la UBA. En las dos universidades nos adaptamos de pronto a lo que era el trabajo netamente docente, o sea, el trabajo a distancia y a través de medios audiovisuales. Pese a que la facultad dispuso que el 1 de junio volvíamos a las clases presenciales, yo dispuse seguir un poco más con lo que son los contenidos virtuales. Un poco más porque no vamos a tener receso de invierno. Y vamos a hacer un receso antes del 1 de junio, con las comisiones que tengo a mi cargo en la UBA. Porque creo que es necesario. La Ok. situación de aislamiento social obligatorio también es agobiante. Y yo traté de ordenarme, porque las 2 primeras semanas mandaba material, cosas, etcétera. Uno de los chicos me escribió y dijo, profe, por favor, mándelo los días de clase. Entonces ahí pisé el freno y dije, bueno, está bien, mando lunes y jueves los materiales para tratar de respetar esto. En el caso de la Universidad de Avellaneda, ustedes saben que el resto de las universidades, a diferencia de la UBA, decidió seguir con el dictado virtual. O Sí. sea, no pospuso ni corrió el cronograma en miras a un dictado futuro de clases presenciales. Si llegan las clases presenciales, las tendremos, pero seguimos con el dictado de las clases virtuales. Por lo tanto, seguimos avanzando con el curso de ese modo. Y, y con todos los defectos que tenemos, porque seguramente podríamos hacerlo mejor. Lo hacemos con la mejor intención y tratando de aprender cada día y de mejorar cada día. Tuvimos que aprender. Yo hago unas ediciones rústicas de los videos que trato de subir. Y trato de subir videos y no dar las clases online, porque sé que no todos tienen la posibilidad de acceder a los recursos tecnológicos que le permitan ver las clases y estar en el momento, tener una buena conexión de red y que no se le corte y demás. Entonces prefiero subir el video, ponerlo allí y eventualmente quedé con los chicos que los primeros días de las clases presenciales vamos a responder dudas de lo que se han tenido, pero poner el video, que lo vean cuando pueden, desde el medio que pueden, un teléfono, una computadora, lo que sea, y en el momento que puedan también, porque no todas las familias, todo el mundo puede estar sentándose todo el tiempo frente a una computadora, porque a veces la tiene que usar un hermano, a veces la tiene que usar el viejo para trabajar, la pareja o lo que fuera. Quien sea, tal cual. No sé si eso contestaba lo que me habías preguntado. Sí, 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 sí. Sí, nos quedan poquitos minutos. No quiero que se corte solo, así que antes de terminar, si usted quería hacer alguna reflexión final, hacer algún comentario hacia los 100 personas más o menos que nos están mirando, estudiantes y abogados, sobre la situación en la que estamos viviendo, sobre qué ideas se les ocurren, sobre qué herramientas tenemos desde el derecho para transformar y mejorar un poquito esta realidad. Mira, voy a hacer, la voy a dividir en dos partes. Una como profesor de contratos y otra como docente en general. Como profesor de contratos, le digo a los estudiantes y a los abogados y demás que se nos viene la utilización de muchas de las cosas que se estudiaron en los contenidos de la facultad, como la teoría de la imprevisión, que va a haber mil cosas que ajustar, que vamos a tener que salir de esto generando situaciones de justicia contractual, tratando de equilibrar los términos, tratando de evitar que haya abusos, trabajando por una sociedad más equitativa desde este punto de vista. Muchas veces parece que el contrato fue una materia del mercado, no es, hoy día es una materia de la vida cotidiana. Todo lo que tenemos alrededor nuestro llegó a nuestras vidas a través de alguna forma contractual. Entonces, es la materia con la que nos aprevisionamos, la materia con la que hacemos un montón de cosas. Entonces, esto es, desde el punto de vista, es una situación inédita por la magnitud y el alcance que tiene y en cómo va a impactar en las relaciones
jurídico particulares, y esto lo vamos a ver en los próximos meses. Como profe en general, tenemos que pensar la universidad como un centro de discusión, retomar la idea de la universidad como el centro que tiene la sociedad para pensar los problemas que la aquejan y elaborar propuestas de respuesta. Y eso nos compromete a todos los que formamos parte de la comunidad universitaria. Esto no es exclusivamente trabajo de los estudiantes, no es exclusivamente trabajo de los docentes, sino que tiene que surgir de un entrecruzamiento de toda la comunidad académica. Y esto tiene que ser exigido por los docentes, tiene que ser exigido por las agrupaciones, pensar problemas y las soluciones, pensar cómo vamos a encarar una sociedad igualitaria en una era netamente digital. La pandemia nos termina de pasar de era. Dejamos atrás la era anterior y entramos netamente a través de la pandemia y de la incorporación de la tecnología que ella exige en plena era digital. No podemos dejar parte de nuestra población afuera de la era digital. Entonces tenemos que ver cómo garantizar el acceso a todos, cómo garantizar los recursos, cómo garantizar trato equitativo y que nadie sea discriminado. Doctor Gustavo Caramelo, realmente un gusto la charla, le agradezco nuevamente por haber participado, sé que están un montón de trabajo, así que para nosotros que se haya tomado el tiempo de participar es un honor. Y bueno, esperemos, la verdad que lamentablemente Instagram nos da solamente una hora de conversación, está para seguirla, esperemos poder encontrarnos prontamente ya en la facultad personalmente y poder seguir teniendo esta discusión. Muchas Buenísimo, les gracias. agradezco a ustedes que me hayan dado esta oportunidad también, que poder charlar un ratito. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Chao. Perfecto, bueno, y ustedes no se vayan todavía. Por último, antes de finalizar, agradecerle a todos y todas y todos que estuvieron atrás escuchando esta conversación, espero les haya sido útil. Y bueno, recomendarles que sigan pendientes de las notificaciones de la Cámpora de Derecho para muchos más vivos. Y bueno, quédense en casa y disfruten nuestros vivos. Y cualquier duda o consulta, siempre estamos a disposición de ustedes. Adiós.